Buenas tardes, hoy es un día muy especial, desde aquí, desde Las Dalias. Hoy es el día de la presentación de una nueva plataforma de creación de contenidos y difusión de contenidos. Tengo la oportunidad de entrevistar al creador y al CEO y al que va a realizar y está detrás de esta idea, para que nos cuente un poquito de qué se va a tratar. Hoy es el primer día, ya que no te podías entrevistar a ti mismo, te ha tocado una entrevistadora que va a querer saber un poquito. Para empezar, que nos expliques de qué se trata esta plataforma y cuál es tu idea. Me encanta que tener la oportunidad de que me entrevistes. Bueno, y esta plataforma se trata de generar contenidos, rescatar ese espíritu tan mágico que se vive aquí en Las Dalias, ¿no? Yo tuve la oportunidad de vivirlo desde adentro y de conocer las maravillosas personas que he estado conociendo poco a poco. Y todo eso me inspiró como para decir, aquí hay mucho para contar, ¿no? Hay muchas historias, hay mucho conocimiento. Y me trasladé como a una época fenicia, vamos a decir, ¿no? Wow. Como aquella historia fenicia en la que los comerciantes navegaban, la ruta de la seda, todas esas historias que nos llenan de mitología, de cultura, porque es así que nace la cultura, ¿no? Nace cuando las personas se encuentran, nace cuando los conocimientos, los caminos confluyen. Y Las Dalias es eso justamente, es un punto de confluencia, es un punto donde se encuentran culturas de todas partes del mundo, donde las personas tienen historias maravillosas que contar. Entonces digo, bueno, aquí ¿por qué no venir a contar todo esto? ¿Por qué no desarrollar una plataforma que permita a todas las personas compartir los caminos que los han llevado aquí? Entonces, bueno, estamos encantados trabajando juntos para poder acercar al público todas estas historias. Muy bien, bueno, detrás de todo lo que has hecho, por lo que puedo ver, siempre hay un contenido, ¿no?, que pone en el centro a lo humano, y creo que un poco se trata de esto, ¿no? En un espacio tan grande, hablar de la tribu y hablar de las historias personales de cada uno. Y nada, yo ahí te tengo que empezar a preguntar. Yo sé que venís de una formación clásica, ¿no?, de música y tal, y que a partir de ahí, así como me parece pionera esta idea, ¿no?, como plataforma digital, o sea, y la forma de contarlo, pues sé que también vienes de un pasado que tiene mucho de innovador, ¿no? Sé que empezaste con los shows con láser y metiendo la electrónica en Uruguay, que era un sitio donde no lo había, y no sé si nos puedes contar un poco desde ahí de cómo empezaste a innovar desde el principio, ¿no?, en tus shows. Bueno, sí, yo comencé mis estudios de piano muy temprano, a los 6 años, con aquellos profesores de barrio, ¿no? Como lo hicimos nosotros, profesores que venían a tu casa y te enseñaban en piano. Tuve la suerte de que mi padre tocaba mucho piano, y yo me sentaba a escucharlo desde chico. Y todo eso me fue forjando un mundo impresionante de música, de tangos, de clásicos. Porque claro, allá en Uruguay se estiraba mucho tocar ese tipo de piezas, ¿no?, en piano. Y así comencé mis estudios más formales en piano y en música. Pero más adelante en mi adolescencia descubrí la música electrónica, vamos a decir, que por aquellos años no se denominaba tanto música electrónica. Estamos hablando del año 84, 85, pero sí que había un movimiento muy fuerte que utilizaba a los sintetizadores como instrumento principal para crear texturas, generar lo que hoy se conoce como música electrónica, porque los instrumentos son electrónicos. Entonces pude sumergirme en todo este mundo, empezar a experimentar con sintetizadores y demás, y en mi cabeza se fue armando un concepto que era el de fusionar esa música, porque es instrumental, con imágenes, con proyecciones, con efectos, que pudieran sumergir al espectador en un viaje completo, ¿no? La música para mí te toca todos los botones, es algo que te emociona, que te vincula con recuerdos, y para mí el hecho de que
puedas vivir una experiencia en un show completa para todos los sentidos era muy importante. Y así surgió el concepto que yo empecé a trabajar por los años 90 y poco a poco fui desarrollando estas ideas. Y bueno, fueron madurando. Yo me considero no solo como un músico, ¿no?, que crea música, sino como un creativo, una persona que tiene una idea y le gusta plasmarla, le gusta llegar a realizarla. Y sobre todo que esas ideas tengan un propósito, ¿no? Un propósito mayor. Para mí el arte es una herramienta de transformación, de revolución, que nos llega profundamente y que es indispensable para poder desarrollarnos como humanos, como personas, como especie. Y ni que hablar que forma una parte importante de la cultura. Entonces, los propósitos para mí en mis ideas son muy importantes. Y bueno, también confluyen esta idea de las Dalias on Stage, de cómo podemos, como te decía hace un rato, compartir todo ese caudal de historias, de conocimiento, de arte, de cultura, a través de las redes. Sí, antes hablabas, bueno, fuiste pionero en esto que hablas de incorporar muchos elementos a un show, ¿no? De no solo quedarse en la música. Y en este caso justo creo que la plataforma también es un proyecto muy abierto, ¿no? En el que pueden entrar muchísimas cosas. Y bueno, hasta aquí estábamos hablando de Uruguay, de la formación, del pionero. Yo sé que hay un hito ahí que cambia un poco todo, ¿no? Y que te proyecta internacionalmente. Y casualmente creo que tiene que ver con Ibiza también, ¿no? La canción se llama Space is a Dream. Ajá. ¿No? Y a partir de ahí, eso te lanza un poco a todo el mundo. Y bueno, contanos la primera conexión con Ibiza, entonces. Bueno, sí, Space is a Dream es una pieza, digamos, dentro de lo que es la música electrónica que yo produje por allá en el año 93 y que, bueno, tuve la suerte de que tuvieran mucho éxito porque fusionaba por primera vez el candombe con la música electrónica, que en aquel entonces a la música electrónica se le decía marcha, bacalao, este tipo de cosas. Creo que en Ibiza todavía se mencionaba la ruta del bacalao, de Valencia y demás, y en Ibiza era la marcha y todo esto. Me acuerdo que estaba un grupo que era muy famoso en aquel entonces, que era Lo Comía. Lo Comía, claro. Lo Comía estaba en pleno auge, años 90, bueno. Y yo produzco este tema que terminó llegando a Ibiza, España, pero por los años 90. Yo tenía 21, 22 años, ¿no? Y no tenía ni idea que la historia me iba a traer finalmente hasta Ibiza, en el futuro. O sea, todos los caminos para mí terminaron aquí. Y por eso para mí es tan importante compartir todo esto con la gente, porque es como una retrospección, ¿no? De todo lo que sucedió, de todo lo que viví, de lo que pude crecer como artista, como persona, y volcarlo acá en esta experiencia ahora. Y yo llegué a las Baleares en el 2019 y casualmente a Ibiza en el mismo año. En el 2018 llegué a Baleares, a Mallorca, y en el 2019 llegué a Ibiza. Y cuando llegué a Ibiza me enamoré, o sea, lo que realmente me cautivó fue la conexión entre las personas. Es algo que yo noté instantáneamente, cómo las personas se miran, se conectan, se hablan, y es un espacio, un lugar en el que para mí esto se da únicamente aquí. Las mismas personas puestas en otra parte funcionan de otra manera, pero aquí en Ibiza todos nos conectamos desde un lugar distinto, más auténtico, más abierto, y eso genera un desarrollo del ser, ¿no? Muy especial. Y estoy feliz por eso, ¿no? Al final todo eso que vine haciendo me trajo hasta aquí, y ahora mi humilde aporte es poder desarrollar esta idea y darle el espacio a las personas que se merecen compartir todo esto y que se haga conocer esa voz, ¿no? De arte, de cultura, de ideas, lo creativo, todo eso que me parece en estado. El otro día un niño que la madre le preguntaba qué es lo que has vivido especial en Ibiza, le decía que la gente se ríe mucho más. Ah, mirá. Y tiene que ver con lo que estás... Los niños siempre tienen la razón, ¿no? Con lo que estás contando y tal. Y bueno, y a propósito, ya para
seguir direccionando con esto a través de esa Candom Marcha, ¿no? De esa canción que fusionaba la electrónica y que se popularizó, ¿no? Y que de alguna manera te lanzó, también te llega luego a través de la UNESCO algo que me ha llamado mucho la atención, que es esto de ser embajador de la paz, que al final estamos hablando de los mismos valores, que son los que traes. Pero me gustaría saber también un poco de qué se trató todo esto, ¿no? Y cómo te movió. Claro. Bueno, fue un acontecimiento muy importante en mi carrera. En el año 95 yo terminé presentando un proyecto que era como un sueño en la luna, ¿no? Yo tenía, imagínate, 24 años y en el Palacio de Gobierno, donde funciona la Cámara de Senadores, el gobierno de Montevideo, que es un edificio increíble de un estilo italiano, bueno, con mármoles y columnas, majestuoso. Dije, qué increíble estaría hacer un concierto aquí. Era una locura, nunca se había hecho nada de ese estilo y requería, digamos, de un montón de cosas que parecían imposibles, ¿no? Conseguir los permisos para hacerlo ahí, el apoyo económico para poder desarrollar ese proyecto. Bueno, pero finalmente pude sacar adelante todo eso y se presentó un concierto que promovía los valores. En aquel entonces la UNESCO había declarado y Naciones Unidas el Año Internacional para la Tolerancia, 1995, y al aliarnos, porque para mí es muy importante que todo lo que hago tenga un propósito que promueve valores, convoqué a la UNESCO y les dije, ok, ¿por qué no hacemos que este concierto promueva la tolerancia y la paz? Bueno, les encantó la idea, trabajamos juntos, el concierto terminó siendo algo increíble, fueron 300.000 personas, algo inédito totalmente. Está en el Guinness, ¿verdad? Sí, es como, sí, el récord, digamos, histórico de un evento abierto en un concierto en Uruguay. Y a mí lo que más me cautivó, me impactó y me estimuló fue que era posible hacer un concierto por la paz y convocar a una cantidad de gente, ¿no? Que la paz, que los valores no son cosas difíciles de promocionar en una campaña, que al contrario, el arte, las empresas y el público se pueden combinar para generar un mensaje, ¿no? Importante. Eso a mí me marcó muchísimo y a partir de ahí, bueno, la UNESCO me promovió como un portavoz de los mensajes de paz. Me reconoció de esa manera, la oficina de UNESCO Montevideo me mencionó de esa forma y bueno, luego continuamos haciendo otras cosas. En Punta del Este en el 98, un concierto por el Nuevo Mundo, como se llamó, también con la UNESCO y que promovía una campaña de medio ambiente muy importante, convocó a 100.000 personas. Y bueno, yo estaba encantado de poder crear cosas en mi cabeza, materializarlas y comunicarlas a través de instituciones tan importantes, ¿no? Internacionales. Y bueno, para mí eso fue la piedra fundamental que me siguió impulsando en la década posterior. Bueno, la década posterior, mucha investigación, ¿no? Muchos viajes, salir un poco del paisito tan pequeño y moverte siguiendo investigando y siguiendo promoviendo valores. Sí, fue un momento justamente bisagra en mi vida, ¿no? Porque habían pasado tantas cosas en los años 90 desde joven. Yo empecé en el 91 con mis proyectos personales de conciertos y había sucedido, bueno, un poco estos hitos que te mencioné, otras cosas también importantes. Y llegó el año 99, ese cambio de milenio, y yo me planteé qué era lo que quería hacer. Y bueno, hice un retiro de unos meses, me fui al medio del bosque, estuve solo y pensando, y me di cuenta que lo que no quería era quedarme atrapado en mis propios logros. Es muy fuerte cuando sos muy joven y lográs cosas tan importantes, el reconocimiento de tu comunidad, cosas increíbles como las que sucedieron, y que tu ego no quiera comprar esa película y quedar atrapado en esa historia, ¿no? Que te compres a vos mismo, ¿no? Porque creo que eso es de lo peor para un artista. Cuando un artista compra su éxito
porque el éxito es algo muy subjetivo y relativo, pero cuando compra esa película, para mí pierde libertad. Cuando se la cree, va. Claro. Y la libertad es fundamental para poder crear, ¿no? Y tomé la decisión de dejar el Uruguay, dejar mi zona de confort, mi casa, lo dejé todo y me fui para México con un bolsito en mi mano, muy poco dinero, porque quería sentir si podía empezar de nuevo, si podía reconectarme con esos orígenes, esa fuerza, esa pasión que te mueve para conquistar, en buen sentido, tus ideas, ¿no? Tus metas. Y me fui a México así, una ciudad increíblemente grande, una vorágine, pero tuve la suerte de conectar con muy buenas personas, para decirlo resumidamente, porque estuve 8 años viviendo finalmente en México. Fui a vivir a comunidades en la selva, conocí a chamanes del desierto, me vinculé con experiencias humanas muy fuertes y trabajé en la investigación de la música precolombina, integrando instrumentos indígenas con la música electrónica. Firmé con Sony un disco muy importante que se llama Esencia. Y me sucedieron cosas maravillosas. Pude recorrer la República de México con mi música. Y bueno, 8 años de una odisea que a mí me llenó muchísimo, ¿no? Fue muy intenso, ¿no? De todas partes. Porque México, la Ciudad de México es una ciudad muy intensa. DF, dice. El DF. Wow. Yo estuve 2 o 3 años en el DF, luego me fui a Monterrey. Pero esos años fueron increíblemente intensos, de todo punto de vista. Pero me hicieron crecer muchísimo, ¿no? Y bueno, y de ahí mi viaje siguió, porque lo que yo quería era justamente romper el cordón umbilical, salir de mi zona de confort, ser libre y seguir creando por ahí, encontrarme con la aventura. Hay una frase de Picasso que a mí me encanta, que dice: yo no busco, encuentro. Y esa es una forma de vivir. Buenísimo. Claro, es una forma de vivir. Porque cuando vos buscas, estás condicionando todo tu poder a un resultado. Y ahí aparece un elemento que es la frustración, que es una energía muy poderosa y que es muy negativa, y que se da cuando vos tenés una meta y no la podés lograr. Cuando estás obsesionado con algo y no podés lograrlo. Pero el encontrar, en vez de buscar, es que vos vayas fluyendo y te vayas conectando con las cosas que van sucediendo, y que esas son las cosas con las que vos vas creando en el momento, ¿no? Total. Y yo encontré esa forma de ir madurando, ¿no? Y entendí que, bueno, para poder ser un artista libre tenía que entregarme a ese fluir, y eso significaba andar por ahí, ¿no? Renunciar a lo que ya tenías, pero así todo te seguían llegando reconocimientos, ¿no? Sé que tuviste el prólogo, no sé si fue el de Esencias o tal, de Jean-Michel Jarre, o Jarre, como es. Jean-Michel Jarre. Jarre, que es una figura también súper importante, ¿no? Dentro de la música en Europa, y mientras seguías allí buscando, ¿no? Sí, bueno, el encuentro con Jean-Michel fue algo para mí maravilloso, ¿no? Porque era como encontrarte con, no sé, un rockero se encuentre con Mick Jagger. Dios. Y que Mick Jagger lo abrace y le diga: me encanta cómo haces esto, ¿no? Wow. Yo tenía póster de él en mi cuarto. Y entonces tejimos una digamos, amistad atemporal muy hermosa, en la que yo sentí que él me recibió después de que se enteró, cuando yo hice con la UNESCO aquel concierto en Uruguay tan grande. Me recibió en París y estuvimos hablando. Y bueno, cuando yo lancé un disco que fusionaba los instrumentos indígenas con la electrónica, se llama Esencia, por el año 98, me escribió un prólogo, me lo envió y me emocionó tanto que lo llamé y le pedí para ponerlo en el disco, y bueno, sale en el disco. Wow. Y que dice, no sé si me acuerdo exactamente de memoria, pero dice: felicidades por esta obra creada por mi compañero del alma de la música. Wow. ¿No? Jean-Michel Jarre. O sea, brutal. Wow. Y el techo. Claro, fue, no sé, yo siento que he tenido una vida llena de
de recompensas, ¿no? De magia, de cosas que se dan porque yo he tenido, creo que la osadía de entregarme a mis sueños, ¿no? De ir para adelante con lo que yo siento, con lo que yo sueño, y ese es tu mayor poder. Cuando tenés un sueño, un propósito, no hay nada que te pueda parar. Y todo fluye en torno a eso. A veces mejor, a veces peor, pero hay un sentido en las cosas que haces desde que te levantás hasta que te acostás. Cuando vos vivís de una manera desenfocada del propósito y no sabés lo que estás haciendo, bueno, habrá mejores y peores momentos, pero creo que sentís que tu vida le falta algo, le falta un sentido, ¿no? Y yo le agradezco infinitamente siempre al universo por haberme dado este tipo de cosas que para mí son increíbles, ¿no? Los reconocimientos, las oportunidades, y para mí cada día es una oportunidad para vivir de esa manera, ¿no? Bueno, y esto es con todas las vidas que has vivido, ¿no? Cuando uno empieza tan joven también con un recorrido así, no tenés la sensación de haber vivido muchas vidas, y en este capítulo nuevo se te sigue dando un poco lo mismo que tiene que ver con tu propósito, porque es tu propósito, ¿no? Que es seguir mostrando. Sí, exactamente. Aquí en Dalias, ¿cómo te puedo decir? Todos los caminos confluyeron a este momento y a este lugar, y a este espacio. Con estas personas que realmente son maravillosas y que confiaron en mí ciegamente para hacer esta locura, pero que bueno, que entendemos que Dalias es un epicentro de tanta sustancia, ¿no? De tantas historias personales, de tanto arte, de tanta cultura, de tanta diversidad que hay. Y que el mundo de hoy necesita promover ese tipo de valores, que esto no es únicamente un espacio donde alguien viene a comprar algo, sino que es un lugar, un punto de encuentro para crecer, para interconectar, para descubrir. Hay una tribu, hay una familia, y toda esa familia se nutre interactivamente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cuando les conté mi idea fue algo maravilloso porque la entendieron enseguida y dijeron, ok, vamos a hacer esto, es lo que hay que hacer. Uh-huh. Y yo me siento feliz, honrado de estar aquí y poner mi granito de arena para que esto suceda. Y otra vez pones, sin quererlo, ¿no? En toda tu trayectoria parece que la innovación, porque realmente este es un proyecto nuevo que no está en todas partes y que es maravilloso que juntas la tecnología, ¿no? Que es el paso siguiente, pero siempre con el valor y con el propósito de humanidad, ¿no? Claro. Ojo. Claro. Uh-huh. Sí, para mí la tecnología es una herramienta, ¿no? Hay veces que es buena, hay veces que es mala, depende de cómo la uses. El arte se nutre de la tecnología. Evidentemente ahora estamos viviendo una revolución respecto a lo que es la inteligencia artificial, y justamente se da ese debate de que hasta dónde llega nuestra creatividad y dónde empieza el automatismo, ¿no? Uh-huh. Aquí sí también hay una parte de integración de la tecnología en una parte de los programas, de los segmentos de todo esto que vamos a estar desarrollando aquí en OnStage, en las Dalias, y bueno, temas de actualidad que nos involucran a todos, como por ejemplo ese, ¿no? Y nuestra intención es esa, es poder promover el conocimiento, poder promover las experiencias para que esa red interconectada de personas que somos los humanos podamos trascender, crecer, ¿no? Un granito de arena que aporte a que el mundo sea un poquito mejor. Y hay que aprovechar la tecnología, hay que aprovechar las redes sociales, la comunicación y toda esta fuerza increíble que hay presente para mí únicamente aquí en las Dalias. Muy bien, y bueno, algo muy importante, ¿cómo y desde dónde podemos ver a nivel usuario todo lo que va a suceder y todo lo que se va a transmitir y todo? ¿Dónde tenemos que meternos? ¿Cuáles son los lugares desde donde vamos a poder ver este contenido? Bueno, a través de las redes sociales de las Dalias, en Instagram, el Facebook, vamos a estar compartiendo cápsulas y avances. Vamos a centralizar a través de la web de las Dalias OnStage. Y bueno, en esa red de información, en distintos formatos,
vamos a estar compartiendo todo esto. Finalmente las entrevistas completas que vamos a estar desarrollando en los canales audiovisuales correspondientes o en YouTube, pero siempre enfocado en las Dalias on Stage, ¿no? Como redes y como plataforma. Muy bien, pues y ya para ir terminando, Emil, ¿qué te gustaría tú que has llegado, o sea, sin planteártelo, has conseguido tantos objetivos que parecían magia, ahora que estás desde un lugar mágico como las Dalias justamente, si te pusieras a pensar y a proyectar, ¿dónde crees que podría terminar On Stage o cuál sería tu anhelo dentro de este proyecto, ¿no? Mi visión, y creo que la compartimos entre todo el equipo de trabajo, mi visión es que esta sea una herramienta que va a permitir llevar las Dalias a distintas partes del mundo, como ya lo hizo, pero con avances de contenidos culturales, desarrollando programas, actividades, conocimiento, como en las antiguas rutas, como te decía, en la ruta de la seda, ¿no? Que es mi visión romántica, ¿no? De este asunto. Cómo el comercio, el mercader se vinculaba con las distintas culturas y una cosa llevaba de una parte del mundo a otra. Y ahora que estamos en un mundo que es más pequeño, evidentemente, que no es como el de antes, pero que la información es mucho más vasta, es necesario poder enfocar en valores que se han estado perdiendo, bajo mi punto de vista, ¿no? Y que aquí en Ibiza, y especialmente en las Dalias, están muy presentes, que es esa conexión humana. Y eso es lo que nosotros pretendemos contagiar, como ese epicentro de este lugar tan hermoso desde Ibiza, en las Dalias podemos llegar al corazón de otras personas en el resto del mundo, conectando con las culturas, con los trabajos artísticos, con los conocimientos. No sé, una visión yo creo que bastante romántica del asunto, pero que yo la veo muy posible. O sea, es el propósito que creo que le estamos poniendo todos con el corazón para que esto llegue a todas partes, ¿no? Claro que sí, bueno, y ese sería el trabajo que tendríamos que hacer todos, ¿no? Para poder transmitir esa conciencia, ¿no? Y que se haga general desde esos valores y no desde otros, ¿no? Los que nos tocan un poco. Claro. Bueno, es muy importante eso que está diciendo, porque a nosotros nos toca hacer nuestra parte, que pueda que parezca pequeña algunas veces, ¿no? Pero en realidad es el poder que nosotros tenemos. Con la suma de las partes pequeñas se hacen grandes cosas. Y entonces no podemos pensar que lo que hagamos cada uno nos sirve. Al contrario, lo que hacemos cada uno es lo que le da sentido a nuestra vida diaria y lo que le da la posibilidad de que haya un futuro mejor. Porque todo empieza desde adentro, desde casa, desde aquí, ¿no? Y entonces lo que estás diciendo es totalmente cierto y yo me identifico con eso. Es la suma de las creencias y de las acciones y los pensamientos que todos podemos tener. Totalmente, y a través de la tecnología, justamente cuando el mundo se está llenando de imágenes y se está llenando, por lo menos que el contenido, ¿no?, tenga corazón. Sí. Y en esta entrevista ha quedado claro que, bueno, que aquí hay corazón de sobra. Muchísimas gracias, Emil, por haber contestado y por haber dado este pistoletazo de salida a este proyecto tan guapo que espero que siga y se desarrolle hasta el infinito y más allá. Muchísimas gracias a ti por tu entrevista, bueno, a todo el equipo de Dalias, que la verdad es que tengo que recalcar que han sido maravillosos, y que estamos conformando un equipo genial. Y bueno, un saludo a todos y están todos invitados a hacernos llegar sus pensamientos, sus propuestas para crecer juntos. Muy bien, pues muchas gracias, Emil, desde On Stage by las Dalias, desde hoy, y esperamos que con un largo recorrido. Muchísimas gracias. Gracias.